Razones para creer, de Philip Nunn. Jesús es el único mediador. Para entender el lugar especial y único de Jesucristo en la relación entre Dios y los seres humanos, debemos reflexionar sobre su misión. La misión de Jesús era mucho más que simplemente enseñar, sanar a algunas personas y mostrarnos cómo vivir. Los humanos tenemos un problema en nuestra esencia que necesita ser solucionado. Tenemos lo que la Biblia llama el problema del pecado. Tenemos una fuerte tendencia a vivir la vida a nuestra manera y a ignorar la voluntad y el diseño de Dios. Odiamos la idea de tener que rendir cuentas a Dios. Esta actitud y las acciones que se desprenden de ella se llaman pecado. El pecado nos separa de Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice Isaías 59:2. De hecho, el pecado es la evidencia de que algo en nuestro interior está muerto y que esa muerte hace imposible que podamos vivir teniendo una relación con Dios. En términos bíblicos, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y esto es cosa seria, porque el Dios creador ama a los humanos y desea profundamente tener una relación con cada uno de nosotros. ¿Qué es el pecado? El pecado es más que un catálogo de acciones inadecuadas o dañinas. En esencia, el pecado implica no cumplir el propósito diseñado por Dios para nuestra existencia, el plan de Dios para nuestra vida. Imagina sacar clavos de la pared con tus dientes. Imagina darle golosina a un caballo para hacer que corra más rápido. Imagina jugar tenis de mesa con tu teléfono celular. Imagina caminar sobre tus manos. Podríamos quizás ver estos extraños procederes como actos de pecado, acciones que entran en conflicto con su diseño, propósito u objetivo. Cuando oímos que niños han sido abusados sexualmente, o mujeres han sido violadas, o que los pobres indefensos han sido explotados por los ricos y poderosos, tenemos una profunda sensación de que no es así como debe ser la vida, que es incorrecto, que es pecado. Algo en nuestro interior clama por justicia. De hecho, la Biblia deja en claro que la justicia requiere que todo pecado sea castigado, incluso el tuyo y el mío. Todos somos pecadores y merecemos ser castigados. Detente y reflexiona por un momento. ¿Entiendes la gravedad de esta realidad? ¿Ya has sentido tu culpabilidad? Sin verdadera conciencia de tu triste condición, lo que Jesús vino a hacer seguirá siendo un asunto distante y académico para ti. Esta conciencia personal de pecado, el sentido de culpa o el reconocimiento de que hemos hecho algo que merece ser castigado, despierta en algunas personas una urgencia por buscar a Dios, por buscar el perdón. También un profundo sentido de vacío, de que sus vidas no tienen un fin ni un propósito, puede llevar a las personas a buscar a Dios, a buscar una relación con Él. La Biblia presenta este gran dilema. ¿Cómo puede un Dios perfecto, santo y justo tener una relación con personas pecadoras como tú y yo? El Dios creador y personal nos ama, desea ser nuestro amigo, pero nuestro pecado nos separa de Él. Y aquí es donde entra en juego la exclusiva misión de Jesucristo. A través de toda la Biblia, Jesús, su muerte y su resurrección cumplen un papel esencial. Preparando los conceptos. Toda la revelación de Dios antes de la llegada de Jesús apuntaba a este clímax histórico, a Jesús, a su muerte necesaria y a su resurrección. Y todo lo que Dios hace hoy en día y lo que hará en el futuro apunta hacia atrás, hacia ese clímax histórico, a Jesús, a su muerte necesaria y a su resurrección. Curiosamente, para ayudarnos a entender la necesidad y el significado del sacrificio de Cristo,
Dios ordenó a los judíos que vivieron antes de Cristo que sacrificaran animales. El sacrificio ritual de un animal en lugar de un pecador culpable tiene un profundo elemento didáctico. Estos rituales fueron diseñados para enseñarnos al menos 3 conceptos o leyes importantes. Justicia. El castigo por el pecado es la muerte. No se puede simplemente borrar u olvidar el pecado. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Podemos inclinarnos a tomar a la ligera nuestro problema del pecado, pero Dios no lo hace. De hecho, debido a que Él es totalmente justo y recto, no puede hacerlo, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Sustitución. La culpa y el castigo pueden ser transferidos a otro. A través del acto de confesar el pecado, mientras se ponía la mano sobre la cabeza de un animal, la culpa del ofensor era transferida al animal. Levítico 4, 17, 29. El animal entonces moría en lugar del ofensor. Esta sustitución legal no es algo normal. No se usa en nuestros sistemas legales modernos. Si tu amigo es sentenciado a 5 años de prisión, él debe ir a prisión. Tú no puedes ir a prisión en su lugar. Carácter provisional. Un día, Dios proveería un sacrificio definitivo por el pecado. Todos los animales que fueron sacrificados antes de Cristo fueron imperfectos, temporales y provisionales. Nunca podrían resolver realmente el problema. Eran necesarios, pero solamente eran figura del sacrificio definitivo por el pecado. Hebreos 7:27 y 9:12. Y aquí es donde entra en juego la misión exclusiva de Jesucristo. La solución es Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Si el objetivo de Dios era enseñarnos algo, hubiera podido levantar más profetas. Si su objetivo era proveer el ejemplo de una vida buena, Dios podría haberlo hecho a través de un grupo de buenas personas que reflejaran el diseño de Dios para la humanidad en sus vidas personales, sus negocios, sus familias, etc. Obviamente Jesús sí nos enseñó y proveyó un buen ejemplo de vida, pero su misión iba mucho más allá. Cuando Jesús empezó su ministerio público, Juan el Bautista lo señaló y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Esta importante declaración describe la misión de Jesús usando el lenguaje del ritual del sacrificio en el culto judío. Jesús fue el Cordero provisto por Dios para pagar el precio de los pecados de la humanidad. Ya cientos de años antes de Cristo, Dios habló a través de los profetas para predecir la muerte sacrificial de Jesucristo. El profeta Isaías, por ejemplo, 7 siglos antes de Cristo, había explicado el propósito de la muerte de Cristo de esta manera: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Isaías 53, 5 y 6. La muerte de Jesús, por lo tanto, no fue un desafortunado accidente. Él vino al mundo para hacer ese sacrificio final y definitivo por el pecado. Ningún hombre podría hacer lo que Jesús hizo. Todos nosotros somos pecadores culpables y por lo tanto no podemos asumir el castigo en lugar de otro. Pero en aquel importante momento de la historia, Jesús, el único que no tenía pecado, el Cordero de Dios, tomó sobre sí el castigo que merecían nuestros pecados. Jesús mismo explicó su misión así: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Mateo 20:28. Jesús habló a menudo sobre la necesidad de su muerte, de dar su vida como sacrificio por los pecadores. Sus discípulos, que esperaban que Jesús fuera un libertador, un Mesías victorioso, se desconcertaron cuando Jesús insistió en que para cumplir su misión, Él debía morir y ser resucitado.
Mateo 17:19, Marcos 8:31. Me da la impresión de que los discípulos recién entendieron la magnitud de la misión de Jesús después de la resurrección. ¿Es Jesús la única solución? Muchos de nosotros vivimos en sociedades tolerantes en las que todas las creencias religiosas deben considerarse igualmente válidas. Hoy en día, todas las personas parecen estar felices de tener su propia versión de la verdad. Definitivamente, toda persona debe ser respetada. Pero también es cierto que dos afirmaciones contradictorias no pueden ser ambas correctas. Una luz no puede estar encendida y apagada al mismo tiempo. Una mujer no puede estar embarazada y no embarazada. Una persona no puede estar casada y ser soltera. O es lo uno o es lo otro. La verdad es tajante. Dios no puede ser personal e impersonal. Dios es quien Él es. Y todas las afirmaciones incorrectas acerca de Él deben, por obligación, ser falsas. La verdad no es flexible. De hecho, la verdad por definición divide, se pone a sí misma en contra de lo que no es verdad. Jesús dijo cosas bien especiales acerca de sí mismo. Por ejemplo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. O nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. ¿Era Jesús un hombre malo que a propósito buscaba engañar a sus seguidores? ¿Era Jesús un hombre loco? ¿O realmente Jesús estaba afirmando la verdad? Solamente una de estas tres hipótesis puede ser cierta. Las personas que le escucharon hablar, y también nosotros hoy en día, tenemos que decidirnos por una de estas tres opciones. Calificar a Jesús sencillamente como un buen maestro de la moral no armoniza con lo que él dijo acerca de sí mismo. Si Jesús realmente es quien él dice ser, Dios hecho carne, entonces debemos tomar todas sus afirmaciones como verdaderas. Jesús no dijo ser una solución, sino la solución. Él no afirmó ser un camino, sino el camino. Si esta afirmación es verdad, el único camino para poder entrar en contacto con este Dios creador y personal es a través de Jesús. No existe otro camino. En otra ocasión, Jesús reafirmó su exclusividad, pero de una forma más personal. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Esta verdad requiere una respuesta personal de parte de cada uno de nosotros. Los apóstoles entendieron que el evangelio que se les confió no era solamente efectivo, sino también absolutamente necesario, y eso fue lo que encendió su celo evangelístico. Aunque su vida estaba siendo amenazada por celosos oponentes religiosos, el apóstol Pedro tuvo el coraje de decir: «En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Hechos 4:12. Si otras religiones, disciplinas espirituales o filosofías nos pudieran llevar a la armonía con Dios, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz no habría sido necesaria. La vida, muerte y resurrección de Jesús no fueron una misión sencilla, fue una intervención extrema realizada una vez y para siempre. El hecho de que Jesús tuviera que morir me convence de que no había otra manera de salvar a la humanidad. No había otra forma de poner un fin definitivo a nuestro problema del pecado. El Dios creador y personal pagó un precio muy alto para poder ofrecer gratuitamente al ser humano la salvación. Ahora se nos invita a nosotros a depositar nuestra fe y confianza en Jesús. La singularidad de Jesucristo y la exclusividad del mensaje cristiano no tienen nada que ver con fanatismo religioso, orgullo o arrogancia. Si Jesús es la verdadera solución, Él también es la única solución. Retomando los tres ejemplos que consideramos al inicio del capítulo 3. Si la solución x = 8 coincide
con nuestra ecuación 7 más x igual 15, entonces x no puede ser también 3 o 10. Si Jesús es la llave correcta que abre la puerta de tu casa, entonces no necesitas otra llave porque Él nos dice que solo hay una llave. Si Jesús es la contraseña correcta que te permite tener acceso a tu correo electrónico, entonces no necesitas probar otras, porque Él nos dice que no existe otra contraseña. Jesucristo mismo elimina la posibilidad de que otras creencias o religiones puedan salvar. Podemos aceptar a Jesús o rechazarlo, pero su mensaje no admite ningún camino intermedio. El apóstol Pablo explica el papel único de Jesús de esta manera. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2, 4 al 6. Jesús es presentado como el mediador entre Dios y las personas, el único mediador. ¿Ves cuán esencialmente importante y cuán único es Jesucristo? ¿Crees que Él es quien dice ser? El creerlo o no inevitablemente afectará la manera en la que tú y yo vivamos. Muchos no han oído. Una vez que hemos entendido por qué Jesús es el único camino, surgen dos preguntas. La primera es acerca de la situación de todos aquellos que vivieron antes que Jesús, o en partes del mundo actual donde el nombre de Jesús nunca se ha oído. ¿Cómo alcanza Dios a esa multitud de personas? La segunda pregunta es más personal y tiene que ver con la manera en la que tú y yo nos acercamos a Dios a través de Jesús. En palabras más sencillas, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿O cómo podemos beneficiarnos de la muerte sacrificial de Jesús? Estudiaremos esta última pregunta en los dos últimos capítulos. La situación de aquellos que nunca han oído acerca de Jesús debe ser entendida en el contexto de la revelación de Dios en la Biblia. Nuestro entendimiento debe ajustarse a los siguientes 4 principios bíblicos. Jesús es el único camino. Jesús es el mediador necesario, exclusivo y suficiente. Sin Jesús no hay salvación, como ya lo hemos constatado. La justicia prevalecerá. El Dios revelado en la Biblia es moralmente bueno y justo. Él juzga justamente. 1 Pedro 2:23. Por lo tanto, sabemos que ninguna persona será condenada injustamente. Génesis 18:25. Dios tiene un profundo amor por cada ser humano. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Ya que Dios ama a todos los seres humanos, hizo, hace y hará todo lo posible por salvar a la mayor cantidad posible. Dios anhela tener una relación viva contigo, conmigo y con todos los demás. Dios recompensa a los que le buscan sinceramente. Dios ha prometido revelarse a toda persona que le busque sinceramente. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. ¿Cómo? El Dios creador personal revelado en la Biblia es muy creativo. Cuando se trata de comunicación, no tengo duda alguna que Dios cumplirá lo que ha prometido de forma expresa. Al ver estas 4 verdades juntas, observamos que nos dan una descripción equilibrada de la revelación de Dios. No contestan específicamente cada una de mis preguntas, pero sí proveen un marco para poder pensar. Algunos cristianos temen que el punto 4 pueda desalentar el esfuerzo misionero. Yo no veo este problema. Seguramente Dios usa al pueblo cristiano para comunicar el Evangelio de Jesús al resto del mundo. Pero la posibilidad de Dios de revelarse a los que todavía no le conocieron no depende exclusivamente de nuestros bien intencionados y a menudo imperfectos esfuerzos misioneros. Como misioneros y evangelistas,
junto con todos los cristianos nacidos de nuevo, anunciamos el Evangelio por todo el mundo, porque Dios nos ha llamado y enviado a hacerlo. Romanos 10, 14, 17. El Espíritu de Dios obra con nosotros o a través de nosotros, pero también puede obrar directamente. Algunas personas se abren a Dios y a su revelación por medio de la lectura de la Biblia. Otros lo hacen al leer y escuchar las explicaciones y los testimonios de cristianos. Para otros, Dios se revela directamente, por ejemplo, a través de un sueño, una voz, una visión o alguna otra experiencia especial. He escuchado de distintas fuentes que hoy en día muchos musulmanes se convierten a la fe cristiana en respuesta a un sueño en el cual Jesús se les revela directamente. Dios es un Dios soberano. Él siempre lo ha sido y siempre lo será.